me gustaría sumarlo, compañeros, a Pablo Melicchio, tratando de analizar o explicar desde el psicólogo, Pablito. ¿Cómo meterte en esa mente, no? ¿Cómo meter? Pablo, calculo que estarás al tanto, no sé si nos estabas mirando, creo que sí. Claro, Diego, sí, por supuesto. No comprendo. En el caso particular de Leoncito, es una criatura muy chiquita, pero este caso, el que llevó adelante los abusos, los golpes, las torturas era el padrastro, en connivencia con la madre de Leoncito. Acá es el mismo padre el que golpea, abusa y mata, que es todavía más inentendible. Sí, claro, Diego, buenas noches. Ahí, bueno, lo que hay que pensar es que estamos ante el máximo horror posible, porque cada vez que tenemos que analizar, lamentablemente, un suceso de abuso, de asesinato, de violación, cuando se trata de los propios hijos, uno no lo puede entender, y más cuando uno, aunque no seas papá, no seas mamá, pero cuando sos papá, sos mamá, decís, ¿cómo a la criatura que más amás en la vida, que tenés que cuidar, terminás lastimando, torturando y matando? Bueno, es la perversión en su máxima intensidad, ¿no? Hace un rato hablaba también con Esteban, con el Pele, y le decía, es difícil de entender porque en general el mundo está, digamos, somos en general normales, neuróticos, y cuando aparecen estas perversiones nos angustian y no podemos entender. No podemos Pero, entrar Pablo, en la mente de un perverso. Que el mundo esté muy loco, que vivamos una crisis social evidente en la Argentina, esto está por afuera de todo eso. Porque en el contexto de la marginalidad, de la pobreza, de la crisis, del quilombo, los hijos son los hijos, siempre. Entiendo que indudablemente hay un X porcentaje de la población que no. Hace poco vimos como un padre, un argentino en España, torturó a su hijo, le mandó un video a la madre prácticamente con la muerte del pibe y después se ahorcó el chabón, por suerte, gracias a Dios. Bien de cagón. No, bien de cagón. No, bien de bueno, la tiene que pagar en la cárcel. Tienen que pagarlo. No torturarlo ni nada. Tiene que sentir que no va a ver la luz del día nunca más en su vida. Yo lo que no... pero en el caso de España, compañeros, ahí en el caso de España, finalmente, acuérdense que él lastima, descuartiza, mata, obviamente mata a sus hijas y después él se suicida, ¿no? En este caso estamos en otra dimensión que tiene que ver, que creo que se le pasó la cuestión. Yo creo que no quería matarla quizás porque una vez matándola aparecen en escena todas las perversiones. Así que bueno, acá lamentablemente la nena Pablo, asesinada hace que este hombre quede expuesto, ¿no? Pablo, a mí me intriga, esto en particular. ¿Por qué una sí y la otra no? Acá Zucker, está bien, lo tomo, dice, bueno, porque una tiene 8, la otra 5, entonces podía denunciar más. Pero yo tengo una criatura de 5 para 6 y ya claramente me explica las cosas. ¿Qué se te ocurre ahí? Psicológicamente este hombre, ¿por qué ataca a una de sus hijas? La golpea, la viola y la mata. Y no a la otra que está, gracias a Dios, está intacta. No, yo no sé si Diego está intacta, vamos a esperar las pericias psicológicas. Ya hay... No, bien, te Pablo, digo, físicamente no fue abusada ni golpeada. Obviamente que psicológicamente esta chica habrá visto todo lo que le hicieron a la hermana, sí, pero ¿no? Yo esperaría que pasen unos días más, que estén las pericias y la cámara Gesell por sobre todas las cosas, que ya está pedida. Una vez que la nena hable, manifieste en los dibujos, cuente lo que vio en relación a su hermana y lo que seguramente vivió en relación a ella misma. A veces el perverso pone el objeto de su abuso en una sola criatura, en una sola persona. En general no. Es muy probable que si este hombre venía abusando de su hijita de 5, haya abusado de la más grande y haya otras víctimas también. ¿Sabés, Diego, que yo creo tener la respuesta? Obviamente lo vamos a pensar desde lo psicológico, de lo profesional, pero ustedes que son periodistas o abogados, que están en otras áreas, ya tienen la respuesta. No tiene solución. Acuérdense en otra salida, o cuando estuve ahí con ustedes en el piso por otros casos similares, decíamos, en general la psicología marca 3 terrenos de personalidad. Están las personalidades neuróticas, que son los que llamamos la normalidad, los psicóticos, que es la locura. Acuérdense de este caso que vimos el otro día de la mujer que sintió la voz y mató a su hijo, ¿se acuerdan? Sí, tenemos, ¿te acordás? No fue hace tanto. No fue hace tanto poquito la mujer, fue eso, ¿no? claro. Creo que ahora hace 15 días, ¿no, Diego, que estuve ahí? Sí. Bueno, entonces tenemos neurosis, psicosis
y perversión. Lo más difícil de entender es la perversión, porque la perversión tiene un dato central. ¿Cuál es el dato central de la perversión? Que disfruta generándole la angustia. Es lo que contaba el Pampa de este chico que... No, Diego, no, porque vuelvo a decir, en la perversión, estas estructuras que tienen una personalidad psicopática y perversa, no sienten culpa, todo lo contrario, disfrutan con el dolor y con la angustia que le generan a sus víctimas. No se nace psicópata, no se nace perverso, tiene que ver con algún multicausal, muchas veces estructuras familiares violentas, abusos que recibieron estas personas que después son abusadoras. Siempre hay elementos que hacen que una persona se construya de esta manera. ¿Sí? Ahora, Pablo, el psicópata, ¿es psicópata todo el tiempo? ¿O lo disimula tan bien buena pregunta. que vos lo ves y es un corderito y después termina siendo un lobo? No, Pampa, a ver, acuérdense casos, hay un famoso psicólogo, también tenemos un cura, tenemos actores, el psicólogo, me imagino que hablas del doctor Corsi. Totalmente, que yo por suerte no cursé con él, pero bueno, sí en la misma Universidad de Buenos Aires. Le explicamos a la gente que era un psicólogo, una eminencia, que captaba chiquitos y los abusaba en su consultorio y en su casa. Sí, y que además era especialista en abusos sexuales. Miren la paradoja, es decir, muchas veces, también en algún momento yo le decía, por ejemplo, a veces hay maestros o profesores que son abusadores. Obviamente cursan, quieren ser maestros y profesores para estar cerca de estos niños y estas niñas. Se anotan en eso puntualmente. Pero con respecto a la pregunta, ¿sí? No se nace, se construye. Se construye la personalidad. No tiene sanación, no tiene curación. Entonces tendríamos que replantearlo. Ojo con esto, porque ya sabemos... Es muy delicado lo que decís. Pero ¿sabes qué? Puede haber ese lazo, ese vínculo, ¿cómo sigue? Sí, yo le diría a esta abuela y a esta mamá, María, que ella no está para juzgar, ella está ahora para también sanar, porque debe estar atravesando su duelo por la muerte de su nieto y su duelo por la muerte en vida de su hija, que está presa. No debe entender nada, como tampoco entendemos nosotros lo que está pasando con estas mentes tan perversas, con esta criminalidad tan horrorosa. Y a mí me parece que ella va a tener que ver cómo se siente, y a partir de ver cómo se siente, cómo puede vincularse con su hija y cómo puede vincularse con ella misma, que debe ser muy difícil la vida para María, ¿no? Si agarramos el libro de cómo aprender a describir psicopáticamente cómo funciona un psicópata, ahí tenemos todas las letras, porque arman toda la escena para zafar, arman toda la escena para usar a víctimas y por sobre todas las cosas se arman todo el tiempo para zafar de la justicia. Tienen una habilidad, por eso convencen, se saben manejar, saben manipular. Hay un montón de casos, como dijimos hace un rato. Y por sobre todas las cosas, Diego, prestar atención a que no hay angustia en ningún momento, no se quiebran. Pero ahí me están... Indudablemente puede ser, Pablo, que en este vínculo romántico a los Sid y Nancy, qué sé yo, a lo Bonnie and Clyde, no le importaba absolutamente nada, solo ellos dos. Los hijos eran estorbos en esta relación de pareja, probablemente para Jessica. Mira, Diego, mi abuela decía, para todo roto hay un descosido. Totalmente. Para todo psicópata, ¿sí? Hay una psicópata o hay un armado de tal manera que se articulan ambos para usar a sus hijos, a sus hijastros, y para el uso sexual y el disfrute, y como digo, se articulan para eso, ¿eh? Pero es lo que yo te decía, Diego. Yo quería aclarar esto porque es muy importante discernir, diferenciar diagnósticos. Si estuviéramos en el campo de la neurosis, lo que llamamos habitualmente la normalidad, la persona se quiebra, se arrepiente, reconoce que le estaba pasando algo con sustancias tóxicas, con violencia de género. Cuando estamos en el campo de la psicopatía y la perversión, solo buscan zafar una vez que son descubiertos, porque no se olvide que el psicópata no quiere ser descubierto. Son descubiertos porque se le va las manos, porque lo descubren de alguna manera. Si no, quieren estar ocultos, camuflados socialmente, para seguir abusando de sus víctimas. Yo sabés, Pablo, que pasan días, y León y los chicos, se lo comenté a los chicos, lo hablaba con ellos,
Son esas notas que uno dice, yo no me tengo que hacer carne de la nota, pero me supera y me hice carne. Y yo me preguntaba, llegaba a casa a la noche, después del programa, decía, ¿qué pasa por la cabeza de una madre o un padrastro, o padre porque lo estaba criando? ¿Qué sentís cuando le clavas agujas en la encías de una criatura? Sí, y bueno, satisfacción. Evidentemente sentía placer. Placer. ¿No? A ver, placer del dolor de la desesperación de una criatura. Es Sí, hoy, sí, es muy- hoy lo que que se me pasa hace que- un nudo en la garganta cuando tengo que hablar el tema. Lo que pasa es que no ¿Cuál se es el puede placer? entender, digo, date cuenta, Nahuel, digamos, no lo pienses desde tu lógica. Cuando uno piensa desde su lógica, yo no mato ni a un pajarito, ¿se entiende? Desde la lógica, Sí, desde sí, la sí, lógica sí. de la normalidad, Sí, totalmente. desde la lógica de la Totalmente. neurosis. No podemos pensar No como podemos ellos. meternos No podemos en la pensar lógica como de un ellos. perverso, No hay no podemos lógica. pensar en un torturador, en un asesino, porque nuestra lógica es otra. Claro. Entonces lo que hay que hacer es, ¿Sabés qué pasa? desde este trabajo, es Pablo. trabajar la prevención si es posible, ¿no? Pablo, ¿sabes qué pasa? Sí, Uno Diego. cree que el límite de los psicópatas son los hijos. No, que por ahí no, el será que daño, no. pero indudablemente no. No. El psicópata no tiene límites, Diego, no tiene límites. Justamente porque son narcisistas, se posicionan de manera omnipotente, buscan su placer y no le importa el otro. Todo lo contrario, el otro es un objeto, es una cosa. Si no, no lastimás, si no, no torturás, si no, no abusás. Cuando contemplás al otro, contemplás lo que el otro quiere y no lo que solo vos querés. Pablo, ¿y por qué tienen tanto miedo de estar privado de la libertad y de saber que se le vienen tiempos difíciles? Buena pregunta. Y sí, ustedes conocen, yo también, saben que trabajé en instituciones Sí. carcelarias, los psicópatas, los abusadores de menores. No lo la pasan naturalicemos mal en la Pero tampoco, no es cárcel. pero no es No que lo le gusta- naturalicemos tampoco Claro. porque eso está mal, ¿eh? No, obvio que está mal. No, pero, estoy a ver, diciendo lo que pasa. No, la obvio. pasan mal, no estoy diciendo No, que esté no bien. debería pasar. bueno, No debería pasar, pero pasa. pero pasa, ¿no? Pampa, Y lo que pasa lamentablemente. Sí, No pará, debería- por eso digo, cuando uno se pone en la lógica tuya, Diego, de Nahuel, de Pampa, si nos miramos nosotros, nunca vas a lastimar a un hijo, todo lo contrario, lo vas a cuidar, lo vas a proteger, vas a evitar que tenga cualquier dolencia. Cuando empezás a pensar al psicópata, se te rompen todos los esquemas conocidos. El psicópata no le importa a nadie, solo se importa a sí mismo. Es narcisista, se maneja de manera omnipotente y disfruta de la angustia que genera y no importa quién, goza con la angustia que genera. Es muy extraño de entender esto. Cuando nosotros vemos que alguien sufre, sufrimos. El psicópata no. Cuando ve que alguien sufre, le hace bien. Por eso pueden violar, porque ven en el dolor, gozan.